Inglaterra a finales de la década de 1840 llevaba su esplendor como una máscara pulida, resplandeciente bajo la luz de gas, pero ocultando el aliento nervioso de una sociedad obsesionada con las apariencias. Hawthorne Manor, la sede ancestral de un joven duque de Hawthorne, parecía a primera vista un emblema de certeza inquebrantable, pero dentro de sus paredes de piedra tallada, la anticipación y la inquietud se enredaban como hilos opuestos. Se preparaban los anuncios de un compromiso, aunque pocos sirvientes podían decir con seguridad si su amo realmente deseaba celebrarlo. Alistair Hawthorne, de apenas 24 años y ya cargado con las obligaciones políticas heredadas de generaciones de predecesores dudosos, se comportaba con la compostura esperada de un duque. Sin embargo, sus ojos traicionaban a un hombre inseguro de su propio corazón. Había aceptado el compromiso con Eleanor Wickham porque parecía sensato, respetable y beneficioso para ambas familias, aunque la sola sensatez nunca calentaba el alma. Aún así, la casa bullía como si nada pudiera interrumpir el avance esperado hacia el matrimonio. Eleanor llegó esa mañana con una compostura esperanzada, las manos enguantadas dobladas con nitnis en su regazo mientras el carruaje avanzaba por la larga avenida de robles. Creía que estaba entrando a un futuro ya moldeado en una promesa mutua para ambos. Sin embargo, incluso antes de que Eleanor cruzara el umbral, la atmósfera dentro de la mansión se sentía tensa, como si las paredes mismas anticiparan un enfrentamiento que nadie se atrevía a nombrar. Los sirvientes intercambiaban miradas cansadas mientras alisaban los manteles o ajustaban las bandejas de plata. Sus movimientos traicionaban la conciencia de los murmullos que habían bajado desde los pisos superiores. Alistair esperaba a Eleanor en el pequeño salón de recepción contiguo a su estudio, un lugar elegido por privacidad más que por cortesía. Cuando ella entró, ofreciendo una sonrisa suave que buscaba tranquilidad más que admiración, él respondió con una rigidez que instantáneamente enfrió el aire. Habló sin sentarse, como si el confort de estar sentado pudiera implicar un calor que no estaba dispuesto a ofrecer. Le dijo que el compromiso no podía seguir adelante. Su voz era cortante y meticulosamente controlada, cada sílaba estaba moldeada para sonar racional en lugar de cruel. Sin embargo, las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe, porque las pronunció sin vacilación, sin espacio para preguntas, sin ninguna ternura que pudiera suavizar su crueldad. Ella intentó entender, con la respiración entrecortada mientras preguntaba si de alguna manera lo había ofendido o había fallado en algún requisito que nunca le habían dicho que existiera. La respuesta de Alistair fue la fractura final, entregada en un tono tan frío que parecía prestado de la piedra. Eleanor sintió que la habitación se inclinaba, aunque se mantuvo erguida por pura disciplina. La misma disciplina que la había guiado durante años de comportamiento cuidadoso destinado a satisfacer expectativas que solo había entendido a medias. Él le informó que carecía del refinamiento requerido de una duquesa, que su manera era demasiado viva, su educación demasiado provinciana, su presencia demasiado impredecible para las exigencias de su posición. Su compostura vaciló y por un momento sus ojos brillaron, aunque se esforzó por mantenerlos secos, renuente a darle cualquier evidencia de debilidad. Solo preguntó si realmente creía que ella nunca podría elevarse al rol que se esperaba de ella, y su silencio respondió con más brutalidad que las palabras. La despidió con un gesto hacia la puerta, ordenándole que recogiera sus cosas y se fuera antes del mediodía, una orden que se sintió menos como un rechazo y más como un destierro. Ella hizo una reverencia por costumbre, aunque el movimiento tembló, y salió de la habitación con la dignidad de alguien decidido a no derrumbarse hasta alcanzar la soledad. Al cruzar el pasillo, sintió el peso de miradas invisibles posándose sobre ella, porque en esas casas las noticias viajaban más rápido que los pasos en aquellas horas tensas. Afuera, el cielo se había nublado, como si el clima conspirara para reflejar su desgracia. Caminó hacia la cochera con pasos cuidadosos y medidos, negándose a apresurarse a pesar del dolor que se le apretaba en la garganta. En el patio, un par de lacayos evitaron encontrarse con su mirada, su repentina ocupación revelaba que conocían la escena que acababa de ocurrir. Eleanor se detuvo en el umbral del carruaje, agarrándose del marco de la puerta mientras se estabilizaba, porque el mundo parecía balancearse como un barco golpeado por una ráfaga inesperada.
No había imaginado triunfo ni celebración durante esta visita, pero sí esperaba honestidad, o al menos cortesía, y la ausencia de ambas vació su confianza hasta el fondo. Al acomodarse dentro del carruaje, respiró lenta y firmemente, decidida a no dejar que la desesperación eclipsara la resolución que se formaba calladamente en su interior. No permitiría que el juicio de un solo hombre definiera toda la forma de su vida. Tampoco se rendiría a la vergüenza fabricada por las bocas susurrantes de extraños. Mientras el carruaje arrancaba, Eleanor miró atrás solo una vez la silueta imponente de Hawthorne Manor, con sus ventanas brillando a través de la niebla que se asentaba. Bash recibió a Eleanor con un cielo más suave que el que había ensombrecido su partida, aunque la calma se sentía casi burlona después de la tormenta que la había deshecho. La tía Beatrice la recibió con un abrazo firme y una mirada evaluadora que atravesó los intentos de Eleanor por mantener la compostura, porque la mujer mayor entendía la humillación con una familiaridad casi profesional. No hizo preguntas intrusivas, simplemente la guió al interior de su ordenada casa de ciudad con vista a la media luna, hablando con una seguridad tranquila que calmaba los nervios temblorosos con más eficacia que cualquier simpatía. Durante los días siguientes, Beatrice observó a su sobrina con vigilancia paciente, notando cómo el espíritu de Eleanor oscilaba entre el orgullo herido y el deseo, como una brasa, de recuperar su dignidad. En ese equilibrio cambiante, la mujer mayor detectó una fuerza que, si se dirigía con cuidado, podía convertirse en algo formidable. La temporada social de Bath estaba comenzando, y Beatrice sabía que la ciudad podía servir como santuario o como crisol, dependiendo de cómo Eleanor eligiera entrar en sus ritmos orquestados. Con intención deliberada, la introdujo a una rutina disciplinada. Las mañanas se dedicaban a refinar la postura, la modulación de la voz y la moderación en la conversación. Las tardes, a los libros de cuentas de la hacienda, a la planificación caritativa y a la sutil diplomacia necesaria en las salas de comités. Eleanor absorbió cada lección con una aptitud sorprendente, impulsada no por ambición, sino por una resolución callada de elevarse por encima del juicio que la había desestimado como indigna. Beatrice observó su transformación con aprobación mesurada, ofreciendo correcciones sin mimarla, exigiendo excelencia y reconociendo cada pequeña victoria con un gesto de cabeza que pesaba más que cualquier elogio. Gradualmente, la confianza de Eleanor regresó, no en la forma brillante e impulsiva de antes, sino de una manera más firme y profunda, moldeada por la disciplina y la autoconciencia. Su presencia en las reuniones de Bath pronto atrajo atención favorable, aunque aceptaba los cumplidos con la gracia natural de alguien que ya no dependía de la admiración externa. Aún así, los susurros la seguían como tenues hilos de humo. Rumores de un compromiso roto, especulaciones sobre su idoneidad, conjeturas sobre lo que un duque podría haber encontrado defectuoso. Eleanor los escuchaba pero no se inmutaba. Cada murmullo fortalecía su determinación de cultivar una vida definida por su propio mérito y no por el capricho de otro. Mientras tanto, las noticias de su creciente compostura regresaban a Hawthorne Manor a través de los mismos canales de chismes que una vez difundieron su humillación, y cada comentario halagador inquietaba a Alistair de maneras que se negaba a nombrar. Intentaba descartar los informes como exagerados. Sin embargo, la imagen de Eleanor desenvolviéndose en la sociedad de Bath con elegancia lo acosaba, perturbando la fachada de calma que mantenía ante sus asesores. Cuando se enteró de que varios caballeros respetables se le habían acercado, ninguno de manera formal, pero con evidente interés, su compostura se endureció hasta convertirse en una quietud frágil que incluso a él lo sorprendió. Se decía a sí mismo que sus perspectivas no le concernían. Pero la mentira se cristalizaba de forma desagradable cada vez que imaginaba que ella ofrecía a otro hombre la atención que una vez le había reservado a él. Eleanor, sin embargo, permanecía ajena a su agitación interior y se concentraba en sus crecientes responsabilidades. A medida que Beatrice le confió roles cada vez mayores en los comités caritativos que apoyaban a los menos afortunados de Bath, descubrió satisfacción en el trabajo con propósito, especialmente al estudiar las economías de las haciendas y las relaciones con los arrendatarios, habilidades que antes había asumido como irrelevantes para su vida, pero que ahora encontraba inesperadamente atractivas.
En momentos de quietud se preguntaba si, de haber poseído ese conocimiento antes, Alistair la habría visto de otra manera. Sin embargo, se negaba a dejar que el arrepentimiento oscureciera el impulso del presente. Una noche, durante una reunión modesta en la casa de Beatrice, llegó un ramo de brezo blanco para Eleanor, firmado y artísticamente arreglado, lo que provocó especulaciones inmediatas entre los invitados. Beatrice levantó una ceja mientras varios asistentes intercambiaban sonrisas cómplices, interpretando el regalo como una declaración de un cortejo naciente. Aunque la confusión de Eleanor revelaba que no había anticipado tales atenciones, el ramo la inquietó, no porque le disgustara, sino porque le recordaba con qué rapidez podía cambiar la percepción, con qué facilidad la sociedad asignaba narrativas sin permiso. Aún así, agradeció a los lacayos y colocó las flores en un jarrón, resolviendo en privado no dejar que las conjeturas románticas la distrajeran de la estabilidad que había comenzado a construir. Sin embargo, el incidente llegó a Alistair con una velocidad asombrosa, llevado por un primo visitante que relató la historia con diversión casual, sin sospechar el efecto que tendría en el duque. Esa noche, Alistair permaneció en su estudio mucho después de que las velas se hubieran consumido, confrontando una agitación indeseada que no podía racionalizar del todo, aunque intentaba enterrarla bajo cargas administrativas. Sin saber de su tormento y decidida a cortar los lazos restantes, Eleanor retiró el último resto de él, un pañuelo con sus iniciales, y lo colocó en el hogar. El regreso de Eleanor a la propiedad de Hawthorne ocurrió bajo un cielo lavado de un pálido con la niebla de la mañana. El paisaje se suavizaba por una inquietud callada que reflejaba el desasosiego que se extendía por las granjas de los arrendatarios. Llegó no como una futura duquesa ni como una antigua prometida humillada, sino como una mujer convocada por su competencia, una ironía que no se le escapó al descender del carruaje y observar los campos atribulados. El mayordomo la recibió con una gratitud cansada, explicando el empeoramiento de la plaga y las escaseces que amenazaban a familias que habían dependido de la estabilidad de Hawthorne durante generaciones. Su informe reveló una crisis que requería una coordinación rápida. Y aunque Eleanor sintió el eco de viejas heridas al cruzar el umbral de la mansión, su resolución no vaciló. Pidió los libros de cuentas, los registros de cosechas y los mapas de las tenencias de los arrendatarios, sorprendiendo al mayordomo con su decisión enérgica. Si la vergüenza había habitado alguna vez en esos salones, no la reclamaría ahora. En cambio, se concentró en aliviar la necesidad, dirigiendo los suministros con precisión y restaurando el orden donde el miedo había comenzado a echar raíces. Alistair la vio por primera vez a distancia, a través del patio, de pie con el mayordomo mientras discutían la distribución de las reservas de grano. Su postura irradiaba una autoridad calmada, del tipo que nace no de la arrogancia, sino de la empatía afilada hasta convertirse en disciplina. Se detuvo un momento, atónito, mientras observaba el movimiento confiado de sus manos y la firmeza de su expresión. Esta no era la mujer a la que había despedido. O más bien, esta era la mujer que no había logrado ver bajo la superficie de sus propias suposiciones equivocadas. Un calor incómodo se agitó bajo su exterior compuesto, una mezcla de admiración, arrepentimiento y la sensación más silenciosa y perturbadora de querer acercarse y a la vez temer ya no tener el derecho. Durante el resto de la mañana la observó de manera indirecta. A través de puertas abiertas, a través de habitaciones, a lo largo de los corredores, reuniendo pequeños fragmentos de su presencia mientras luchaba con la verdad de que la proximidad a ella ahora lo inquietaba mucho más que la distancia jamás lo había hecho. Eleanor se encontró con él solo de pasada durante esas primeras horas. Cada encuentro era un breve intercambio de saludos formales, entregados con una cortesía impecable. Ella se dirigía a él con el tratamiento preciso requerido, ofreciendo ni calor ni amargura, dejándolo inseguro de si su contención no hería más que su posible enojo. Sin embargo, él no la persiguió, eligió en cambio observar su impacto en la propiedad. Ella se reunió con las familias de arrendatarios cuyas ansiedades se habían agudizado por la incertidumbre, escuchando con una paciencia que revelaba su comprensión instintiva de la fragilidad humana. Organizó rotaciones de voluntarios, recalculó los horarios de raciones y se negó a permitir que se sacrificara la dignidad incluso en la adversidad.
Bajo su dirección, el miedo de la propiedad comenzó a aflojarse, reemplazado por la frágil tranquilidad de que alguien capaz ahora guiaba su recuperación. Alistair reconoció su influencia en cada expresión suavizada y en cada tarea ordenada completada sin disputas. Al final de la tarde ya no pudo posponer hablar con ella. La encontró en la biblioteca, de pie frente a un libro de cuentas abierto. La luz del sol se difundía a través de las altas ventanas, proyectando un resplandor suave sobre sus rasgos. La quietud de la habitación suavizó la tensión que había persistido entre ellos, aunque Eleanor mantuvo la mirada fija en la página hasta que él la llamó por su nombre. Levantó los ojos al fin, compuesta e ilegible, como si se hubiera preparado para esta inevitabilidad, pero se negara a otorgarle más peso emocional del necesario. Él intentó al principio comentar sobre la crisis, elogiando su eficiencia, pero ella lo miró con una paciencia contenida que lo obligó a abandonar las formalidades diplomáticas. Con una respiración deliberada, reconoció su crueldad anterior, admitiendo que el miedo a la presión política, al error de juicio, a fallar las expectativas que había heredado, lo había impulsado a elegir el camino del rechazo frío en lugar de la vulnerabilidad honesta. Las palabras salieron con dificultad, pero cada una llevaba sinceridad, despojada del desapego defensivo que una vez lo había definido. Eleanor escuchó sin interrumpir, aunque su expresión permaneció sombría, no suavizada solo por la disculpa. Cuando él terminó, cerró el libro de cuentas con precisión lenta y habló con una voz afirmada por la disciplina que había cultivado en Bath. No negó que sus palabras la habían herido, ni ocultó la humillación que había soportado en silencio. Sin embargo, explicó que el mayor dolor no había surgido del rechazo en sí, sino de la implicación de que carecía de la capacidad de crecer, de aprender o de convertirse en alguien digno de respeto. Su confesión lo golpeó con la fuerza de un golpe inesperado. No porque hablara con dureza, sino porque hablaba con verdad, exponiendo la estrechez de su visión anterior. Él se encontró buscando una respuesta que pudiera deshacer el daño que había causado. Pero ella levantó una mano con suavidad, señalando que la disculpa, aunque aceptada, no podía restaurar de inmediato lo que el orgullo había destrozado. Su conversación podría haber terminado allí, suspendida en una tensión no resuelta, de no haber sido por el murmullo lejano de voces que se filtró al corredor. Eleanor miró hacia la puerta, intuyendo lo que Alistair ya sabía. La noticia de su presencia en la propiedad había comenzado a circular más allá de las líneas de los arrendatarios y hacia la esfera social más amplia, donde la insinuación florecía más rápido que la verdad. Las implicaciones pesaban sobre ambos. Su reputación otra vez en riesgo, su honor sujeto a especulación, su pasado compartido listo para ser torcido en algo comprometedor. Alistair se enderezó, comprendiendo que el silencio permitiría que el chisme floreciera. Sin embargo, intervenir podría exponer sentimientos que apenas comenzaba a confrontar. Antes de que pudiera hablar, Eleanor cerró el libro de cuentas y lo devolvió al estante, decidida a no parecer inquieta. Pero el leve temblor en su respiración traicionó la presión que la rodeaba. Alistair la observó con una claridad naciente. Ya no podía permanecer como un observador pasivo de sus luchas. No cuando sus acciones pasadas habían contribuido a colocarla en tal vulnerabilidad. Se acercó, aunque todavía a una distancia respetuosa, y le informó en voz baja que se celebraría una reunión de funcionarios de la propiedad la noche siguiente, una reunión en la que pretendía reconocer públicamente sus contribuciones, no por obligación, sino por un respeto genuino. La oferta la sorprendió, no porque fuera audaz, sino porque llevaba una sinceridad que nunca antes había oído en su voz. Ella lo estudió con escrutinio cuidadoso, sopesando la intención detrás del gesto, y asintió una sola vez, otorgando ni perdón ni rechazo, solo una aceptación cautelosa. Al salir de la biblioteca, el calor residual de su presencia permaneció como una leve huella en el aire. Alistair la vio desaparecer por el corredor, plenamente consciente de que el camino delante de ellos había cambiado, ofreciendo ninguna certeza excepto la verdad innegable de que su admiración por ella había regresado, ya no mal colocada, sino ganada a través de la fuerza callada que ella llevaba con una gracia inquebrantable. La noche de la reunión llegó con un silencio de anticipación que se asentó sobre Hawthorne Manor como un velo fino.
Las linternas brillaban a lo largo de los corredores y el gran salón resplandecía con el esplendor contenido propio de una propiedad en crisis. Ningún exceso ostentoso, solo una elegancia digna. Eleanor entró con la compostura de una mujer que conocía su propósito y no temía ninguna mirada, aunque su corazón latía con una intensidad callada bajo su vestido. Se había vestido con sencillez, eligiendo una seda apagada que ni cortejaba la atención ni se retraía de ella, porque sabía que las miradas la seguirían de todos modos. Un murmullo recorrió a los terratenientes, funcionarios y representantes de arrendatarios reunidos en el momento en que apareció. Los susurros se elevaban como el viento a través de la hierba alta. Algunos la recordaban como la joven que una vez estuvo casi prometida al duque. Otros solo conocían los rumores en torno a su partida. Sin embargo, todos vieron la compostura con la que cruzó la habitación, y su curiosidad se transformó en un respeto cauteloso. Alistair observó su llegada desde el extremo lejano del salón, su expresión disciplinada, aunque su pulso se aceleró en una rara traición a la calma. Se acercó a ella con una ligera inclinación, ofreciendo saludos que no tenían ni formalidad ni presunción, sino una sinceridad que ella reconoció de inmediato. Ella inclinó la cabeza, reconociendo tanto su cortesía como la tensión no dicha que seguía uniéndolos. Cuando comenzó la reunión, Alistair se dirigió a la sala con la autoridad esperada de su posición. Habló primero de la plaga agrícola y de los esfuerzos en marcha para estabilizar la propiedad, detallando las medidas tomadas para evitar mayores dificultades. Su voz tenía peso, pero fue el momento en que se volvió hacia Eleanor el que silenció por completo el salón. Con claridad deliberada, le atribuyó el orden renovado, elogiando su perspicacia, diplomacia y compasión incansable. Las palabras no se entregaron como un embellecimiento cortés, sino como verdad, y la sala lo sintió. Eleanor permaneció inmóvil, con la respiración atrapada entre la incredulidad y una sensación de vindicación que se calentaba lentamente. Esperó a que él concluyera, esperando que se alejara, pero en cambio él sostuvo su mirada directamente. Firme, sincero, desprotegido en ese intercambio silencioso. Ella sintió que su intención se extendía más allá del reconocimiento público, aunque aún no podía discernir la forma de lo que pretendía confesar. Después de que los discursos se apagaron y las formalidades se disolvieron en grupos de conversación, Alistair invitó a Eleanor a un momento de aire en el jardín de invierno de la mansión. Las linternas proyectaban suaves halos a lo largo del camino de grava, iluminando los arbustos de rosas dormidas y los setos tocados por la escarcha. El aire tenía el mordisco fresco del invierno que se acercaba, pero la atmósfera entre ellos se calentaba con una intensidad que presionaba suavemente contra el frío de la noche. Eleanor caminó a su lado sin hablar, insegura de si el silencio la estabilizaba o la inquietaba más profundamente. Alistair se detuvo cerca del arco del jardín, exhalando como si liberara un peso que había cargado durante meses. Ella se volvió hacia él, preparada para una discusión sobre la propiedad, pero su expresión la desarmó, una mezcla de resolución y vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. Comenzó no con justificaciones sino con gratitud, reconociendo cómo sus acciones habían revelado sus propias deficiencias de juicio y humildad. Ella intentó descartar el cumplido, pero él levantó una mano pidiéndole que lo escuchara por completo. Confesó que la había admirado desde el principio, aunque su admiración había estado nublada por el miedo a fallar las expectativas que se le habían impuesto desde la infancia. El rechazo que una vez había entregado tan fríamente no se había fundado en la verdad, admitió, sino en la cobardía, porque no se había permitido valorar su espíritu más allá de los estrechos confines impuestos por la tradición. Su voz tembló ligeramente al confesar esto, un temblor nacido no de la incertidumbre, sino de la enormidad de confrontar su propia crueldad pasada. Eleanor escuchó con una quietud que ocultaba la tormenta en su interior. Su honestidad tocó un lugar largo tiempo guardado. Sin embargo, sabía que la sola sinceridad no podía borrar la memoria. Preguntó en voz baja cómo podía confiar en que su cambio provenía de una convicción genuina y no de la crisis que había forzado su renovada proximidad. Su respuesta llegó sin vacilación. Ya no buscaba una duquesa esculpida para ajustarse a las expectativas del mundo, sino una compañera de fuerza igual a sus propias fallas.
Una mujer a la que ahora se daba cuenta de que debió haber valorado desde el primer momento en que la conoció. La vulnerabilidad de sus palabras suavizó algo dentro de ella. Aunque la cautela mantuvo su terreno, ella se acercó, estudiando la sinceridad grabada en su rostro, y admitió que su corazón no lo había olvidado a pesar del dolor que él le había causado. Sin embargo, no aceptaría un lugar a su lado a menos que él la considerara como una igual. Alistair asintió con solemne comprensión, expresando una promesa no de grandes votos, sino de una devoción constante. La quietud del jardín los rodeó como si concediera permiso para que la verdad se asentara entre ellos. En ese espacio callado, Eleanor se permitió aceptar lo que había resistido. Este hombre, imperfecto pero esforzándose, la buscaba no como adorno ni como obligación, sino como compañera. Regresaron juntos a la mansión, sus manos rozándose una vez antes de que sus dedos se entrelazaran en un acuerdo no dicho. Antes de que terminara la noche, Alistair se aseguró de que la casa entendiera la naturaleza de su reconciliación, no a través de un espectáculo, sino a través de una certeza suave, restaurando la reputación de Eleanor con la misma firme gracia con la que ella había restaurado su propiedad. En las semanas que siguieron, su compromiso se desarrolló con una dignidad callada que complacía a ambas familias y silenciaba los susurros persistentes. Su boda, celebrada a principios de la primavera, fue modesta pero radiante, reflejando la verdad de que la grandeza no residía en el oro ni en la ceremonia, sino en la firmeza de dos corazones que se elegían mutuamente con claridad. Y aunque el matrimonio marcó el comienzo de su unidad pública, fue el respeto ganado con esfuerzo entre ellos. El reconocimiento mutuo de fortalezas forjadas a través de la adversidad, lo que dio a su vínculo su profundidad duradera.